Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Muy queridos amigos, reciban un cordial saludo. Hoy continuamos con Juan capítulo 10, la parábola del redil, y continuamos analizando parte por parte. Proverbios capítulo 15, versículo 8 nos dice de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Recordemos en las anteriores cápsulas que nosotros vimos el suceso de dos hermanos, Caín y Abel. Hebreos capítulo 11 versículo 4 nos enseña que el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Quiere decir que ese sacrificio del de Caín fue excelente, pero no le agradó a Dios y fue para Dios una abominación. Podemos ver en Proverbios capítulo 15 versículo 8 que la oración de los impíos es abominación a Dios. Quiere decir, mi amigo, si tú me estás viendo detrás de esta pantalla, que si tú eres un impío, tu oración es abominación a Dios. O si tú le dices a otra persona que no sea creyente, órele a Dios, y esta persona no es creyente, esto es una abominación a Dios. Y yo no lo estoy diciendo, sino lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15 versículo 8. Para que Dios nos escuche, como estamos viendo la parábola del redil, tenemos que ser primero ovejas de Dios, porque cualquier cosa buena que hagamos, así sea a nuestro parecer o al parecer de otros seres humanos, pero no sea al parecer de Dios, esto es una abominación a Dios. Proverbios capítulo 10 versículo 16 nos dice así: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Martín Lutero cita una frase muy interesante con respecto a las personas que no creían en Dios a su manera, es decir, a la manera de Dios, no a la manera de Lutero, sino a la manera de Dios y como él lo consagraba en la Biblia. Y la frase era la siguiente: Dios, perdónalos por sus buenas obras, porque las buenas obras del impío son abominación a Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios, sino a su propia gloria. Es triste, mi amigo, pero cuando una persona que no cree en Dios hace muchas buenas obras, no es para la gloria de Dios, es para la propia gloria y para sentirse bien él. Tú puedes decir, no, pero yo hago buenas obras y no es ni siquiera para mi gloria, pero muy en el fondo, si tú analizas de verdad en lo más fondo, en lo más hondo de tu corazón, vas a darte cuenta que esas buenas obras son para tu gloria o para mi gloria cuando yo no conocía a Dios realmente. Isaías capítulo 42 versículos 8, versículo 8 nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y ojo con esta parte, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios dice que a otro no va a dar su gloria. Solamente en las buenas obras, la gloria y la honra deben ser para Dios y no para nosotros. Entonces ya queda claro, con base en las anteriores cápsulas también, que no tenemos ni el deseo ni la capacidad de buscar a Dios, que Él tiene que buscarnos a nosotros y que tristemente nosotros sí deseamos algo, solamente el mal. ¿Y por qué el mal? Porque no le damos la gloria a Dios. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice así:
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Jesús tuvo muchos seguidores, pero quien realmente es seguidor de Jesús permanece en Él y no lo deja por cualquier cosa, sino se mantiene en Él. Si hasta el día de hoy, pese a los dolores, a las circunstancias difíciles, al rechazo y demás circunstancias toscas, duras de la vida, y aún de personas creyentes, has permanecido en Dios, quiere decir que eres de Dios. Pero si tú querías un Dios que te diera carro, casa, beca, cosas materiales y todavía no te las ha dado, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú permaneces en Él, así no tengas estas cosas, realmente eres de Dios. Pero si has salido de la fe o has dicho, no, es que yo me aparté, es que nunca has sido de Dios. Pese a mi dolor y a mi pecado, yo permanezco en Dios. Y si permanezco en Dios, soy de sus ovejas. En la próxima cápsula veremos un tema un poco controversial el día de hoy, pero veremos que la salvación no se pierde, porque si la salvación se perdiera, dependería de ti y de mí. Y la salvación, como lo vemos en Juan capítulo 10, depende solamente de Dios. Y en más capítulos y pasajes de la Biblia podemos ver que la salvación es de Dios. Dios te bendiga, amigo, y si es la voluntad de Dios, hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.